gracias por venir. Vamos a empezar la presentación del ejercicio primero, Una cosa rosa. Empezamos presentando a los presentes, que básicamente son los 6 autores del libro. Tenemos a Íñigo al fondo, Íñigo Maraví, Eire Morera, Sandroide, Chema Maraví, que fijaos que coinciden los apellidos, y Caro Rosa. Vamos a empezar por el principio para explicar en qué consiste el ejercicio 1, porque es un poco complejo. Realmente no es tan complejo, es muy sencillo, pero como siempre nos da como pereza explicarlo, decimos que es una cosa muy complicada. El ejercicio primero surge de la voluntad de La Máquina, que es el colectivo artístico que edita el libro, de dar espacio y sacar productos literarios que estén un poco fuera del estándar habitual. Es decir, aquellos textos que no se rigen por los cánones habituales que rige la literatura más común. Siempre intentamos buscar a los que están al margen del margen. Y llegó un punto que nos planteamos que no solo podíamos dar ese espacio a autores que viniesen a nosotros, sino directamente nosotros promover ese tipo de literatura. De allí nace el MEL, el Mecanismo de Experimentación Literaria, que básicamente es un grupo de escritores, ahora mismo los que veis aquí, aunque no es un grupo cerrado, es un grupo abierto, a través del cual proponemos ejercicios de creación literaria para intentar salir o para intentar promover este tipo de literatura más de corte experimental, llamémoslo de ese modo, y que se sale de los estereotipos de género, de forma, formato, e incluso de que van más allá de la mera de la mera plataforma literaria escrita. En este caso, el ejercicio que inicia esta propuesta, este proyecto, es el ejercicio 1, ya os he fijado, el ejercicio primero, que ya por el hecho de ponerle primero ya nos estamos obligando a hacer un segundo, un tercero, o los que hagan falta, que por cierto están en camino, se están desarrollando. Y para hacer este ejercicio primero, para inaugurar este proyecto de experimentación literaria, qué mejor para transgredir y romper con todo que es hacer la misma mierda de siempre, que es la que ha regido la literatura desde los albores del tiempo. Y basándonos en la idea de que no existe la originalidad y que todo relato, toda creación de ficción se remite a unos antecedentes y repite unas mismas estructuras desde Homero hasta la Guerra de las Galaxias, por decir algo, o hasta Lolita. Basándonos en esa idea, la propuesta que hicimos fue: vamos a criticar, vamos a intentar hacer algo muy original, precisamente regodeándonos en la falta de originalidad, que es la que realmente rige la creación literaria. Porque la originalidad en sí es una mentira absoluta, solo hay selección y distorsión de elementos previos. Entonces, concebimos el ejercicio con esa idea y su traducción práctica fue crear entre los 6 autores un mismo relato, definido mediante un esqueleto y unos lugares comunes fijos, y sobre ese mismo esquema de relato, cada uno de nosotros íbamos a escribir su versión del mismo. Básicamente lo que estábamos haciendo es cortarnos las alas, cosa que al final, y esto lo hemos ido comentando con el tiempo, es incluso más cómoda a la hora de escribir porque no te tienes que enfrentar a la página en blanco, sino ya tienes un punto de partida, pero al mismo tiempo te limita porque tienes que respetar esos parámetros preestablecidos. Pero es que aunque empieces con la página en blanco, tú estás haciendo lo mismo. Siempre te estás remitiendo, siempre estás emulando estructuras literarias, construcciones literarias previas.
La forma en cómo lo construimos este relato, nos reunimos un día, fue muy difícil por temas de la pandemia, hicimos una reunión semipresencial, semi-virtual, con algunos de los miembros del MEL participando de forma virtual y otros presentes. Y establecimos esta estructura del relato mediante un método en el que combinábamos el azar para que todo el mundo tuviera la misma participación, que básicamente consistía en que cada uno pensaba, dividíamos la estructura del relato en 5 puntos y cada uno de nosotros teníamos que pensar paso por paso una opción de inicio, por ejemplo. Todos pensamos en inicio, lanzábamos el dado y a quien le tocase el número, ese es el inicio que iba a tener el relato. A partir de allí, una vez ya tenemos el inicio, teníamos que crear el segundo punto que tuviese mínima relación con ese inicio y del mismo modo volvíamos a tirar el dado y se seleccionaba la opción que saliese. De ese modo nadie jugaba con ventaja y de ese modo nos asegurábamos que aunque hubiese un hilo conductor en todos los puntos, ningún autor no contaba con la ventaja de haber diseñado ninguno de ellos, sino que salían de forma azarosa. Estos 5 puntos no solo apelaban a elementos de la estructura, o sea, elementos de la trama, sino también de la estructura. Y un poco también se basan en la idea esta de que la estructura de inicio, nudo, desenlace, que es constante o sea, es una constante más en toda la literatura, y nosotros básicamente lo único que hacíamos es explicitarlo, y ya de entrada en las primeras páginas del libro nosotros explicitamos esta estructura. O sea, el libro es un spoiler en sí mismo, porque ya la idea era presentar este esqueleto antes de que aparecieran los textos. El lector ya sabe de antemano cuáles son estos 5 puntos, que son, el primer punto fue alguien come algo en mal estado, el segundo punto, alguien se beneficia de algo, el tercer punto fue algo se come o la protagonista. Este tercer punto, que es la mitad del texto, el punto de inflexión clave, surgió porque Chema, que está ahí, es que os confundo, os pareces demasiado. Chema pensaba que era el último punto y dijo, vale, pues que se coman al protagonista. Y luego que no, que es la mitad, y dice, hostia, qué puta. Bueno, da igual, lo dejamos así. Así que el punto clave es que se comen al protagonista o la protagonista. Luego el cuarto punto era que tenía que haber un cambio de foco, y el punto final, el desenlace de los relatos, que todo vuelve a empezar. Esta es la estructura de todos los 6 relatos que hemos escrito. Todos la hemos respetado y todos los hemos hecho en base a eso. Luego, aparte, para acotar todavía más el esqueleto del relato, añadimos 6 puntos, 6 temas clave o 6 lugares comunes que se tenían que repetir, tenían que aparecer dentro de estos relatos. Allí sí que permitimos que cada uno de nosotros pensara uno de ellos y todos ellos entraban, asegurándonos así que todo el mundo tuviese una participación igual. Esos lugares comunes fueron la imagen del doble, el doppelganger, un perro, al principio era un perro verde, luego le quitamos el color, la idea de canibalismo, el concepto humanidad, y una persona tenía que aparecer un personaje de género diverso, y finalmente tenía que darse alguna situación, un suceso que tuviese una difícil explicación racional, es decir, que pudiera dar pie a una interpretación sobrenatural. Con este esqueleto y estos 5 puntos, una vez los hubimos decidido, esta era como la primera parte del ejercicio primero, que es la parte de creación colectiva, que también un poco estaba diseñado porque el trabajo del escritor es muy solitario y a veces da un poco de rabia, porque los músicos quedan y hacen jamming y van a los conciertos, se encuentran unos a otros, los actores también se reúnen unos con otros y hacen historia, pero los escritores estamos en nuestra casa, delante del ordenador, y joder, pues a veces también mola juntarse de vez en cuando. Entonces ya nos interesaba, y de hecho los ejercicios posteriores van a incorporar siempre este elemento de creación colectiva que también nos permite reunirnos, compartir ideas y sobre todo enriquecer
la creación de cada uno con las de los demás. Salimos de allí con esta idea, salimos todos con las manos en la cabeza de qué coño hemos hecho, qué vamos a hacer ahora, no, salvo Íñigo, que ya lo tenía clarísimo desde el primer momento, y la verdad es que era una propuesta arriesgada, pero al final pues salen unos relatos estupendos. Yo cuando pensé el mío dije, ya está, si es que van a hacer lo mismo, porque es que solo puede ser eso. Y que va, o sea, no hay absolutamente ninguna relación entre los 6 relatos, y al mismo tiempo la hay, porque todo se basa en la misma, todo sigue la misma estructura y contempla los mismos lugares comunes. La idea del resultado final, el resultado final es una cosa rosa, es que para el lector, a pesar de ya conocer de antemano, de ser un spoiler en sí mismo un libro, no carece de interés la lectura de los 6 relatos, porque primero la gracia es ver la interpretación que ha hecho cada uno de esos distintos elementos fijos, y por otro lado también plantea un juego, esto es algo que comentó Carlos Rosa el otro día, también plantea un juego al lector de intentar buscar, hostia, ¿dónde está el perro en este relato? ¿Dónde está el doble? Porque está presente en todos. O cómo, ¿dónde ha metido ahora lo del canibalismo y lo de cual? Con lo cual, creemos que el resultado final ha sido especialmente interesante, no solo para nosotros, sino también para el lector, porque muchas veces este tipo de ejercicios es un ejercicio y hay una pretensión de explicitarlo en el propio título. Este tipo de ejercicios que a veces se aplican en cursos y talleres de literatura son demasiados endogámicos, creados para el regocijo de los propios autores. Pero nosotros sí que queríamos hacer algo que si lo publicas que sea para que el disfrute del público. Y creemos que sí que lo hemos conseguido a través de este juego de en cada relato buscar las pistas, y aparte es que cada relato, aunque a cualquier lector algún relato le va a costar más, le va a pesar más, le va a resultar más impenetrable, va a tener otro a continuación que va a ser totalmente distinto. Y creo que eso es una de las virtudes que ha salido sinceramente inesperadamente del proyecto y del ejercicio primero. Vamos a dar voz a los autores y vamos a dejar que nos expliquen cada uno de ellos un poco cómo ha sido esta experiencia, cómo ha sido enfrentarse a este reto, a este juego más que reto, y que nos expliquen cómo les ha ido. Empezamos por Carlos Rosa. Buenas tardes, buenos días, ya no sé ni en qué hora vivo porque llevo 48 horas histérica, que es la primera vez que me toman en serio para invitarme a un proyecto cultural literario, y además en cuanto tuve la idea de que esto iba a ser un ejercicio, que iba a ser no solo una celebración de la creación, sino la posibilidad de salir un poco de la zona de confort y crear, en cierta manera, una manera de generar arte colectiva y tan diversa al mismo tiempo. Yo la verdad conocía la mitad de los autores y la otra mitad no. También fue un ejercicio de a ver cómo encajamos, de ver cómo somos capaces de fluir, y al mismo tiempo, al recibir los textos, al corregir, descubrir cómo cada uno habíamos enfrentado no solo digamos, la cronología y los lugares comunes, sino a qué le dimos importancia por encima de otro, dónde centramos cada uno de nosotros el eje de la narración, más allá simplemente del esquema cronológico. Y es como, para mí, desde mi experiencia de travesti, es como juntar a 5 personas de género no binario y salir juntas de fiesta. Nunca vas a conseguir un resultado homogéneo, pero eso es lo que lo hace maravilloso. Que mires donde mires, algo te va a atraer la atención de una manera. O a lo mejor te hace desviar la atención hacia el otro, que también, oye, le da importancia a la diversidad. Yo siempre he dicho, para gustos, colores, y si no te gusta algo, pasa página que viene más detrás. Que también es un poco la idea de una creación que es múltiple. Entonces, perdón, se habla muy rápido, estoy súper nerviosa. Me cuesta un montón.
montón controlar mi expresión y para mí... Pues no te controles, Sal. Vale. Para mí la oportunidad de que me den una estructura, literalmente estuve un mes soñando la idea, estaba convirtiendo una creación en una memoria. Es mi manera de crear, en lugar de pensar hacia adelante, yo intento hacer lo mío. La historia que hay en este... Eso pone más nervioso. A mí me encanta, o sea, todo este punto de cariño estoy aquí para contarte mi vida y a ti te encanta, es lo mejor que me podía pasar y siempre es lo que más me gusta de todo. Cuando por fin tuve mi ejemplar del libro, me senté en el tren para volver a casa y me leí otra vez. Me partí el culo de risa pensando en la locura que vais a encontraros cuando lo leáis y al mismo tiempo es un reflejo de mi propia vida, de mi propia manera de pensar, de los mundos en los que a mí me gustaría vivir. Entonces es una invitación total a volveros loca, como la calurosa, que es un resultado de muchísimas conexiones, de muchísimas interacciones y siempre pensar que, por raras que seáis, somos maravillosas. Gracias. Chema. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que no voy a hablar menos. Ya, pero no, ya solo decir que a mí me invitó Ñigo a esta historia. Fue Ñigo el que me dijo que, bueno, me habló de Paul porque bueno, editó con él una novela anteriormente y tal, y lo conocía de vidas y tal, bueno, Paul leyó mis poemas, bueno, algo leyó de él, no sé qué leyó realmente, pero me invitó a participar y yo me encantaba, porque ya que solo escribo, ya digo, poemas, yo llamo poemas porque no son ni poemas, son textos, son letras, ¿no? Y nada, y me dijeron de participar, escribí un relato, yo hace años escribía relato y dije, bueno, pues, guay. Y también por lo que dice Paul de contar la historia del ejercicio, de que teníamos cosas en común, que no ibas a partir de cero. Entonces me pareció que la idea era buena porque empezar un relato de cero a veces cuesta, tienes que tener como algo en la cabeza. Entonces, partiendo del ejercicio de Paul, que nos planteó, que hicimos entre todos, pues me puse a escribir el relato y la verdad es que fue una experiencia muy grata. Y me sorprendió a mí mismo lo que escribí. Porque era una cosa que tenía en la cabeza, así un poco, era un germen, que lo quería sacar en forma de novela. Era la típica novela que dices, me gustaría escribir algún día, pero por lo que sea, decía, me voy a morir, no la voy a escribir jamás. Pues es que cuesta, a mí me cuesta empezar una cosa y no acabarla a la media hora, ¿sabes? Entonces una novela me veía que no le iba a hacer en mi vida, pero un relato, dije, no, un relato sí. Entonces, apliqué esa misma idea que tenía y con los lugares comunes que nos puso Paul no me supuso ningún problema seguir con mi idea, porque al final, con muchos lugares comunes y muchas historias, si tú tienes una idea en la cabeza, la sueltas. Entonces, el relato va de eso, es como esa novela que quería escribir, que básicamente es un currela, que tiene un curro alienante, curro de mierda, y entonces el tío vive solo, está en un punto de su vida que tampoco no queda con nadie, no tiene amigos, tiene una salud bastante delicada, está jodido. Eres Entonces, tú, ¿no? Autobiográfico. Además es hereditario, viene de familia, su tío murió joven también, parece que va... Creo que es el final, Chema. Sí. Más spoilers, no. No, es que mira, he pensado, voy a hacer spoiler, tío, es que no sé qué decir. Entonces, yo os lo cuento, al final el personaje muere. No, a ver, no, la historia es eso, pues es un tío que tiene un curro. Es una historia. A ver, que no voy a contar la historia. Lo que quiero contar es que es un monólogo, es como si fuera un diario. Digamos que él escribe, no hay diálogo con nadie, el tío habla consigo mismo y bueno, está como dividido como si fueran días. Pone
números romanos, pero son fragmentos de su día a día, vamos. Y sin más eso. Y que me ayuda a escribir texto a texto pequeño porque como yo siempre escribo y quiero terminar algo, pues un día escribía un capítulo, otro día otro. O sea, es un relato dividido en capítulos. Y eso, ya está. Pues yo me llamo Sandra, Sandroide, para todo el mundo, de hecho. Me llamo Sandra para los amigos y Sandroide para el resto. Pero a mí me gustaría llamarme Sandroide de verdad, por favor. Entonces yo suelo escribir hace mucho tiempo, pero tengo la manía de escribir siempre ciencia ficción. Entonces no he superado el reto de conseguir salir de mi ¿cómo se llama? De mi zona de confort para nada. O sea, he hecho lo que hago siempre. Pero me ha quedado bien. Por casualidades de la vida, porque a mí me pasó justo lo contrario, lo están explicando ellos, que yo me dice por el otro día, tú hasta te cabreaste. Digo, sí, pero porque decía, no, o sea, yo odio escribir cuentos con un tema, lo odio. O sea, en mi cole yo siempre escribía mucho, era la única que escribía casi. Y me decían, texto libre, y yo, ¡ah! Me decían, me tienes que escribir sobre las vacaciones, mierda. Pues exactamente me pasa eso. Entonces yo encima 6 pautas y es que me quería morir. Y entonces empiezo a escribir y digo, mira, ¿sabes qué? Voy a escribir las todas juntas. Aún me acuerdo de lo de comer, que te daba como asco el tema de comer. Sí, comer no es mi... Hubo movida. Entonces, bueno, pues nada. Dije, lo voy a juntar todo y así se desarrolló el cuento solo. Y entonces no es ninguna experimento literario, o sea, siento, el experimento literario es el mail en sí, pero mi cuento es súper clásico. Lo único que he añadido todos los elementos importantes y he dicho alguna cosa que quería decir, porque yo creo que sí que lo que ha dicho Chema, que cuando alguien escribe puede tener algo que decir, porque si no, yo escribo muchísimo cada día y lo tiro a la basura, todo lo que escribo. Entonces lo que decido que lo que escribo va a salir al público, intento currármelo un poco. Entonces, pues bueno, tengo también, aparte de esto, pues un universo literario propio que se llama Neobarna, que es de ciencia ficción, un colectivo que tenemos que se llama Frente Sónico Futurista, donde también escribo a veces sobre ciencia ficción y cosas así. Yo me reto a mí misma a que el episodio 2, o sea, el ejercicio 2, no voy a escribir ciencia ficción. No. ¿Vale? No. No quieres. No. Vale, pues nada, entonces nada, pero si no, como ¿para qué quiero más? No, es coño. Bueno, es que yo vivo en ese universo. A mí la realidad del presente que estamos aquí no me interesa nada, cada vez menos. Entonces yo vivo en ese universo de ciencia ficción, con lo cual yo en el fuero de mí misma estoy escribiendo presente. Y nada, y entonces bueno, espero que os divierta. Es el más corto, los demás son cuentos de verdad. Pero en el mío podéis encontrar ya todas las pautas de repente. Y así en los otros luego irla buscando. Yo me lo he pasado súper bien, estoy súper contenta, parece que todo el mundo tendría que hacer esto, de salir de su zona de confort y conocer a otra gente de otros sitios, de otro rollo, y nos tendríamos que mezclar todos y todas, de todas las edades, de todos los rollos, que aquí en Barcelona hay mucha manía de los tecno para con los tecno. Claro, y hay endogamia, pero de verdad. Aquí no sé, no, y eso se tiene que acabar, pues aburridísimo. Estamos en las ciudades más importantes del mundo y estamos estamos viviendo el fin del mundo. Hay que pasárselo bien, mezclarnos todos y aprender lo más rápido posible para que luego podamos estar en el nirvana y no quedarnos aquí peleando. Aprovecho para comentar un par de cosas a colación de lo que ha ido saliendo hasta ahora, antes de continuar. Que también una de las ideas que nos interesaba mucho cuando fundamos el MEL es también un poco de reivindicar el relato como género, que normalmente no es que sea menospreciado, pero es menos tenido en cuenta que, por ejemplo, frente a la novela, ¿no? Que es como el género literario. Y creo que es tan difícil ser un autor de relatos como un autor de novela, si no más. Lo digo también como comentaba Chema, no, es que estoy pasando una novela, pero al final pues ha derivado en un relato.
Pero hay que pensar el relato, que el relato es todo un mundo en sí encerrado, que tú tienes que crear para eso. En la novela, al fin y al cabo, es lo mismo, simplemente que te extiendes más. Pero todo es la creación de los personajes, el mundo, el ambiente, todo esto, el propio relato ya lo tiene. Eso es un pildorazo concentrado que contiene todo eso. La otra cosa que quería también destacar es que, supongo que ya lo habéis visto un poco, la composición de miembros del mail es totalmente heterogénea. O sea, cuando entró Sandroide, yo ya daba por sentado que iba a hacer ciencia ficción y esperábamos de ella eso, de ahí la broma de antes. Y yo sabía que Íñigo no iba a hacer nada de eso, por poner un ejemplo. Y precisamente la gracia era eso, de no, vamos a hacer una antología de ciencia ficción, y al final todos los relatos acaban siendo parecidos y acaban emulando cosas parecidas, y aquí la idea era precisamente emular estructuras parecidas, pero desde estilos y temáticas de fondo totalmente inversas. A mí, del que más me sorprendió, y así le doy paso, es Eirie, del que yo solo había leído ficción de fantasiosa, y de repente nos presentó un relato que no tenía nada que ver con lo que él habitualmente había escrito, pero os lo explica mejor. Bueno, pues tal y como dice, básicamente yo normalmente escribo de los elfos, las mierdas estas, en plan tolkienianas, un poco del folclore pues, europeo y tal. Y lo primero que me dijo cuando me dijo que sí fue del palo, vale, pero esto no puede ser fantasía. Yo, entonces, ¿para qué? Voy a puntualizar. ¿Sabes? La idea, eso no lo he comentado al inicio, la idea es que cuando construimos la estructura del relato había dos normas, y es que tenía que ser atemporal e universal, es decir, que no se pudiera, que fuera lo suficientemente amplio para que no se tuviera para que no tuviera un contexto histórico o de género concreto, es decir, no podía ser que uno de los puntos incluyese explícitamente hay una, yo qué sé, La reina malvada. hay una reina malvada, porque eso ya bueno, no, una reina malvada aún, porque podría dar pie a situaciones, podría ser una reina de la noche. Juan Carlos II malvado. O un Juan Carlos Bueno, II que ha transicionado y se ha hecho malvado en el proceso. Bueno, en el proceso no, porque ya viene de antes. Pero... dijiste que no podía ser de ciencia ficción entre las cuatro. No, lo que no podía ser de ciencia ficción era la estructura. Luego cada uno el relato podía... O sea, no podía haber en un punto del relato el personaje sube a una nave espacial y regresa a su planeta. ¿Vale? Por ejemplo. Eso no podía ser, ni podía tener referencias contextuales concretas. Ni sexual. No. Bueno, a ver, hay innuendos. Pues eso. Entonces, aún así se la colé porque dije, vale, no hay fantasía, pero un punto temático tiene que ser que haya un ramalazo con lo sobrenatural, con lo oculto, un poco para hacer la rosca al coco. Y nada, me sorprendí a mí mismo porque no, o sea, me costó un porrón y medio, lo que no está escrito, encontrar tema. Y un día simplemente estaba yo dibujando así, en plan garabatos prácticamente, y me salió una mano. Y solamente con esa mano, que tenía las uñas negras y tal, se me ocurrió el resto de la historia haciendo como garabatos, unos tacones rojos, no sé qué por ahí, tal y cual. Entonces dije, vale, ahora toca escribirlo. Entonces yo, al contrario que Sandra, que tira gran parte de lo que escribe, yo lo guardo casi todo. Entonces tengo kilos y kilos de papel tirados por el cuarto. Entonces en algún momento se me mezcló alguna otra nota que tenía hecha o alguna mierda de estas mientras estaba buscando los papeles del cuento mientras lo escribía a mano. Y nada, al final quedó algo como bastante mundano, no sé si es la palabra, pero como una cotidianeidad. Costumbrismo. Sí, como una especie de costumbrismo, que es algo que para mí es anatema casi, ¿sabes? O sea, y aún así estoy contento. La verdad es que me alegré bastante del resultado.
intenté... no me gusta el tema del género en tanto que hombre o mujer, creo que es más bien un espectro y tal, entonces intenté usar un lenguaje muy neutro sin caer pues en la X o caer en la E y tal, entonces bueno, no sé, tampoco puedo decir mucho más, con lo cual se lo voy a pasar ya a Íñigo y eso. Nada, espero que os guste. Bueno, yo como ha tocado el último, prometo ser breve. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, como ha dicho Paul, yo salí de la reunión que hicimos básicamente ya sabiendo lo que iba a escribir, porque yo siempre he dicho, soy un poco vanidoso y he dicho que yo puedo escribir sobre cualquier cosa, sobre lo que me pongas, yo escribo. Y esto era la excusa perfecta, ¿no? Para ponerme un poco a prueba. Y a ver qué funcionó, porque yo salí de la puerta de la máquina sabiendo más o menos, tampoco me voy a flipar, pero más o menos lo que iba a hacer, porque al final es como piensas, voy a escribir un relato y dices, a ver, vale, la página en blanco, ¿no? Todos dicen que el escritor tiene miedo a la página en blanco y es como, bueno, vamos a ver, te despiertas un día, un poco, imagínate, yo qué sé, te estás jodido la barriga y dices, ya con eso puedes contar un par de novelas. Para mí, vamos. Y voy a la farmacia a comprar un Aerored. Y ya la idea que te puedes hacer en la cabeza de, hostia, la cara que va a poner el farmacéutico cuando le pida el Aerored, ¿cómo va a ser? A ver, igual le digo a alguien si tiene algún amigo, puedes empezar a divagar, ya ahí salen unas cuantas páginas. Entonces dices, no, venga, voy a hacerlo yo, joder, soy un adulto, ¿no? O sea, Aerored es algo físico, ¿no? Biológico. Puedo hacerlo. Entonces bajas las escaleras de casa y te encuentras, yo qué sé, con el portero, que lo odias porque es un vago, porque no te deja guardar la bici abajo, ¿sabes? Y puedes hablar sobre la bici o sobre la bici que te compraste. A mí una vez, por ejemplo, un tío me candó la bici y la tuve 2 meses ahí candada. La tuve 2 meses candada y me acuerdo, fui a la policía y me dijo, no puedo hacer nada. Y yo, vale, pero no, mira, yo te doy un consejo. Píllate una radial de alquiler, la cortas y te la llevas. Pues, si me ve la policía, que no te vean, que no te vean. Y yo, ya, pero entonces, ¿qué? Nada que hacer. Solución, le dije a mi novia que fuera y en 25 minutos ya la estaban quitando. Claro, porque fue ella. Solución. Desde el Solución. desde el principio. Bueno, estábamos bajando las escaleras de casa, ¿no? Estábamos bajando de la bici. Entonces, sales a la calle y yo qué sé, te empiezas a fijar en las zapatillas de la gente y dices, hostia, las zapatillas, ¿por qué la gente va siempre con zapatillas de correr? Si no corre. A ver, sáquenme los ejemplos, ¿no? O sea, a ver, que me pueden gustar, yo qué sé, la moda, ¿no? Típico. Y hay más cosas de lo que hablar. Entonces ya llega el punto culminante, ¿no? Cuando llegas a la farmacia y ves al farmacéutico y dices, te voy a pillar una vez, el tío me pone una cara de que tú tiras los pedos guapos, ¿eh? Bueno, dices, soy un adulto, venga, Íñigo adulto, tira. Entra y dices, hola. ¿Me das una caja de Aerored? Y dices, sí, pastillas, líquido, gel, y tú, bueno, no sé, el más potente. Total, vuelves a casa, otra vez las zapatillas, la ropa de la gente, entras al supermercado, te compras un cóctel de aceitunas, ya que tienes el Aerored, pues te la juegas. Subes a casa otra vez, vuelves a pensar en el portero, la bici, ves las marcas de la bici que haces en la pared y dices, ¿ves? Si me dejas dejar la bici abajo no haría esas marcas en la pared. Íñigo, ¿qué estás contando, tío? Lo que quiero decir con todo esto es que lo que al final es escribir un relato o escribir... O sea, estaba hablando de la página en blanco. Sí, ya. Pero hace media hora que está. Y entonces lo que quiero decir con todo esto, lo que quiero decir con todo esto es que podría haber seguido y que al final lo que yo quería decir es que se puede escribir sobre cualquier cosa y lo del mail mola, lo de la estructura, que por eso han salido 6 relatos totalmente distintos, porque al final pues cada uno se centra en unas cosas y puedes escribir básicamente sobre lo que quieras. Fin. Bueno, básicamente Íñigo ha dicho que si nos ha costado escribir esto porque somos idiotas y que esto era muy fácil y tal y cual. Yo pensaba que yo eso es lo que tiro a la basura. Claro.
broma. Pero si es pop art de toda la vida. Yo creo que es un anime entre las 6 autoras, que yo también hizo todo, que ya queremos el ejercicio 2. Sí. Hay unos proyectos para el ejercicio 2 pues, que son de aplicación un poco compleja, pero bueno, ya surgirán esas ideas. Bueno, abrimos, si a alguien le apetece preguntar algo, quizás el momento. A preguntarnos, ¿qué va a preguntar algo? Que queda muy mal, en plan, no. Pregunta algo, Chris. Exacto, Vale. claro. La mejor pregunta que podéis hacer. Porque ahora viene el momento más interesante de la presentación, que es cuando soltáis el dinero y tal. Ahora lo podéis comprar allí, yo me colocaré allí. No... ¿Te vas a colocar ahora? Me voy a colocar. Tened en cuenta que no tenemos datáfono, no podemos cobraros con tarjeta, así que tiene que ser en metálico o a través de PayPal. En todo caso, en la barra podéis pedir un cuchillo para atracar a alguien en la calle, pero más no os podemos ofrecer. Pues si nadie más tiene ninguna pregunta más, pues ya está. Va, un poquito. Algo. ¿Qué signo eres? Bueno, pues gracias a todos una vez más por venir y que tengáis buen día. Vas a tener que leer. La respuesta está en el libro. O sea, uno que hace una pregunta y le respondéis esto. Pobreza. A ver, fijaos una cosa que hemos dicho al inicio. Es un libro que se spoilea en las primeras páginas, pero aún así no hemos dicho nada de su contenido, porque a pesar de que el lector sepa desde antes de empezar el primer relato ya sabe cómo va a acabar, cada uno de los relatos es una sorpresa después de otra, porque no Son muy bonitos. La gracia Nos está ahí. hemos pasado muy bien. Lo más divertido de todo es que no teníamos ni puta idea de dónde nos iba a llevar. Y nos llevó a un sitio divertidísimo que se titula Una cosa rosa y tiene una razón, pero tienes que leerlo para saberlo. Y adivinar, o sea, es el juego de Wall-E. Yo decía, ¿Dónde para mí, está la cosa rosa? exacto, dónde está una cosa rosa, dónde está cada uno, los ejes, los puntos, en el fondo, ha sido un ejercicio para nosotros y es un ejercicio para vosotras, para animar la creatividad. No lo hemos dicho hoy, pero Paul también explica que el proyecto está abierto. Tú vas a leer la estructura, los lugares comunes. Si quieres parir un proyecto, por favor, escríbelo y mándalo a la editorial que lo queremos leer. Porque esto es un ejercicio de creación abierto, libre y sin más límite que esos 11 puntos concretos que hay que respetar. Como si fueran pozos. Exacto, pero es que a ver, tú a mí me dices 11 cosas y yo te meto 1.000.000 y esas 11 cosas a mí me parecen indiferentes. O sea, no, la estructura no ha condicionado mi relato, sino al revés, me ha dado la posibilidad de, alrededor de unos puntos que tenía que cruzar, tejer la idea que yo quería. Y entonces darle incluso, me facilitó un montón el proceso de finalización, que es el punto este de yo sé desde dónde empiezo, porque yo empiezo un montón de cosas, nunca sé dónde termino. Y saber dónde tenía que terminar y además darle vueltas, porque yo donde termino está por el medio del cuento. ¿Sabes? No Y es- además ya veis que es muy fácil, porque Era 6 bloques, tal como ir a la farmacia. Exacto. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que comentar, añadir, preguntar? ¿No? Pues venga. Una pena, pero... Está bien.